Oiga, cuando a usted le duele la cabeza, se toma un analgésico y se le quita. Inclusive cuando tiene fiebre, sucede lo mismo. Un antihistamínico puede quitarle la gripa y muchas otras cosas pueden curarlo. Pero ¿se ha imaginado usted, que está viéndonos, sobre todo usted mujer que nos está viendo, qué pasaría si de repente a su vida llegase la bulimia? Piénselo bien. Almendra Lubert pasó por esa experiencia y hoy viene a platicar con nosotros. En 20 segundos, comenzamos. De viva voz. Indudablemente todas las enfermedades tienen una cura. Va usted con el médico, la diagnostican y le dan medicamento y la curan. Así de fácil. Hay algunas enfermedades que tardan más, otras que definitivamente no tienen cura, pero hay otras que están relacionadas con la psique, con la mente, con las personas y con sus historias. Y esto es lo que nos viene a platicar hoy Almendra Lubert, su experiencia con la bulimia. Almendra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muy contenta de estar aquí contigo y por primera vez, yo creo así abiertamente en un canal de televisión hablando de este tema, que tenía muchas ganas de platicarlo y pues aquí estoy. Te agradezco mucho que te des esa oportunidad y nos des esa oportunidad de escuchar tu experiencia, porque hoy mismo hay muchas mujeres que están pasando por eso y creo que una persona que lo ha superado tiene mucho que contarnos. Por eso el interés de platicar contigo, y en el episodio pasado que platicamos contigo también, que hablamos de otros temas relacionados también con el tema de la salud. Quedamos con este compromiso de hablar del tema. Platícame, por favor, Almendra, ¿cómo empieza todo? Ok, bueno. Posiblemente en mi caso, bueno, yo vengo de una familia muy disfuncional, que me pudieron haber hecho muy propensa a tener baja autoestima, a que yo tuviera la necesidad de que demostrar que era la hija buena, porque en un entorno donde ya otros de mis hermanos estaban presentando problemas en casa, yo sentía cierta presión pues por traer cierta satisfacción a mi familia, y en ese entorno a mis 20 años comienzo yo con la bulimia. Platícame la disfuncionalidad de la casa. ¿Qué se vivía en ese momento en la casa? Pues una adicción muy fuerte de mi hermano mayor y todo se centraba en él. Mis padres discutían mucho al respecto. Había mucha desorganización de roles. O sea, mi papá con mi mamá se peleaban mucho porque si quién atendía a los hijos, quién les daba de comer o quién no. O sea, había mucha discusión en mi familia en esa época, pero sí te quiero comentar que el año antes que yo tuve mi primer episodio bulímico, había sido un año muy importante para mí porque pues yo había descubierto el teatro y estaba emocionada. Dentro de todo lo que estaba ocurriendo en mi casa, yo empezaba a sentir como cierto propósito, o sea, de que quería estudiar teatro. No sé, fue el mejor año de mi vida, un año antes. Después, pues, por presiones de que fue un año sabático que me tomé porque no sabía qué estudiar. Yo me terminé muy chica la prepa y no sabía qué estudiar, y escogí la primera carrera que no tuviera matemáticas, pero yo en mi corazón yo quería seguir con el teatro y el cine y todo eso, y pues me meto a leyes, ¿no? Y en esa fase donde estaba ya más resignada a estudiar otra cosa, me fui olvidando de lo que a mí me gustaba en realidad, y ahí en un viaje que tuve a Zacatecas de 2-3 días casi no comí. También hay otra parte biológica que sí sucede con las personas que tenemos un trastorno alimenticio como la bulimia o la anorexia, es que hay una deficiencia nutricional prolongada. O sea, posiblemente yo ya tenía ciertos años de necesidad nutricional real. Yo me acuerdo que comía una vez al día y me comía un paquete de galletas y una coca, o sea, no comían todo el día. Esa más que era eso. tu comida. Pues era algo
muy próximo a lo que era la mayoría de los días, porque llegaba yo deprisa, comía cualquier cosa y me salía a seguirle a las actividades. Pero sí recuerdo que llegué un día muy cansada de un viaje que había hecho, no había comido nada durante ese viaje de 3 días, en 3 días me había comido yo creo que un hot dog o algo muy rápido, y llego y me acabo una cacerola grande de espagueti y lo primero que se vino a mi mente por instinto, porque me sentía demasiado llena, fue vomitar. Y esa fue la primera vez. Tenía yo como 19, casi 20. Ok. Sí. Y ese fue el primer momento. Sí. Entendiendo el tema de la disfuncionalidad de la casa. ¿Tú eres la del medio? ¿Tienes 3 hermanos? Sí, yo soy la más chica y tengo 3 hermanos. Tú eres la más chica y tienes 2 hermanos mayores que tú. Así es. El hermano mayor empieza con problemas de adicciones. El hermano menor, platícame de él. No, mi hermano mayor tenía problemas graves de adicciones. El hermano de en medio era muy neutro. Él es y fue también en esa época muy neutro. O sea, él no tomaba partido de nada, no, o sea, si se peleaban mis papás o no, aparentaba como que no le molestaba ni nada. Y yo en el fondo yo sí me mortificaba mucho por lo que iba a suceder en mi casa, y esa fue la razón por la que yo no me quise ir de mi hogar a estudiar fuera. Porque ¿Temías un divorcio de tus padres? Sí, yo sentía que se venía una estaba catástrofe. Rompiendo la familia. Sí, y entonces, porque mis papás en algún momento me decían, pues si quieres estudiar teatro o cine, que era lo que me gustaba mucho en esos años, pues vamos, y fuimos a ver algunas escuelas en Monterrey, y fui con mi papá a México a un viaje, y fue muy bonito y todo, pero dentro de mí, y la presión también de los abuelos, de que qué iban a decir con una hija estudiando teatro, no sé, había mucha presión de que yo estudiara algo normal, porque me preguntaban, y bueno, ¿y qué vas a vivir o cómo va a estar? Entonces yo sí sentía mucha tristeza de haberme quedado, pero también como la lealtad de la familia, que es súper fuerte. Yo creo que fue la que me hacía sentir un despertar de ansiedad que nunca había tenido. Y bueno, esa fue la primera vez. Después yo me asusté y dije, no, pues no puedo, o sea, esa primera vez yo creo que me dio muchas pautas de lo que hice, ¿verdad? O sea, llegas de ese viaje, después de haber tenido periodos prolongados en donde, a pesar de que había comida en el refrigerador, elegías unas galletas y una soda. Llegas de ese viaje, llegas obviamente con hambre y te comes esa cacerola completa de espagueti. Sí. Te sientes extremadamente llena, Sí. y vomitas todo ese contenido. Sí. ¿Qué sientes en ese momento? Primero, pues, es que es bien mucha libertad, o sea, es muy feo lo que voy a decir, pero Sí. sentí que Sí, me claro. vacié, o sea, de estar así imposible de moverme y vaciar todo eso, pues sí sentí como que podía respirar por fin. Entonces yo no sabía lo que era la bulimia en ese día, o sea, ni antes, nunca había escuchado nada de eso, pero sí crecí en los años 2000, era de que muy de moda las muchachitas muy delgadas y las modelos muy altas y muy delgadas, y ese contexto fue en el que yo crecí. Yo nunca tuve así como que la intención de bajar de peso, porque siempre fui delgada, o sea, desde muy joven fui delgada, nunca tuve problemas de sobrepeso. Más sin embargo, ¿Cuánto pesabas? En como kilos? ahorita, hasta estoy igual que estaba quizás 45, un poquito 50 más, kilos. 45, 50 kilos, posiblemente. Siempre he pesado casi lo mismo, pero cuando tuve bulimia en serio, llegué a pesar 36 kilos. Ok, vamos para allá. Tienes esa primera experiencia, sientes una liberación, obviamente las endorfinas y todo lo que surge a partir de esa sensación, pero no puedes describir ese momento como el inicio, pero en ese momento tú decías, fue normal. Sí, fue como que algo normal, pero bueno, yo sí me quiero regresar un poquito más antes, porque cuando yo tenía como 13 años, bueno, como 11 años más o menos, mi mamá sí hizo un comentario, yo siendo delgada, no tan flaca, pero digamos que en lo normal para una niña de 11 años, me decía,
cuando regresaba yo de las vacaciones, yo me iba todo el verano al rancho con mis tías, pues donde se se desayuna muy temprano, se almuerza, se come, se merienda, se cena y se hace una golosina durante el día. O sea, era mucha comedera. Cuando yo en mi casa la costumbre era de que había 1 o 2 comidas entre familia y un desayuno muy rápido, o sea, muy diferente. Entonces yo sí llegaba un poquito más llenita, ¿verdad? O sea, no extremo, pero sí mi mamá me decía, mija, siempre que vas al rancho y regresas llegas más gordita, ten cuidado porque te puedes volver gorda como tus tías del rancho. Pues son señoras de rancho, o sea, son corpulentitas, pero felices. Entonces yo jamás en mi vida había identificado la palabra de gordura, o sea, eso no existía en mi... Sí, en tu mente, en tu cabeza. No, o sea, yo era una niña, sí. Pero eso en mi cerebro, en mi inconsciente, sí despertó algo, porque siempre que yo me iba al rancho, ya así como que veía que los demás comían y se me veía ese pensamiento de mi mamá, y quizás desde muy temprana edad yo sentía la necesidad de no engordar, o eso para mí sí iba a significar que un fracaso, porque si alguien para mí me importaba su opinión, siempre ha sido mi mamá. Okay. O sea, siempre la he tenido así como, pues sí, como alguien a quien yo respeto mucho, sus palabras en ese entonces pues sí me hicieron un efecto, porque a lo largo de que yo crecí, mi adolescencia, que me convertí en señorita y iba avanzando y comía ciertas cosas, me acordaba, no te pongas gorda, o haz ejercicio, porque te vas a volver como tus tías, y la imagen así de mis tías del rancho se me venía a la cabeza, o sea, literal. Entonces sí te comía 2, 3 cosas, pero sabía que tenía que cuidarme y empecé a hacer ejercicio a los 14, 15 y me cenaba una zanahoria y una salchicha con catsup. O sea, ya sé que ahorita a estas alturas de la vida yo sé que no es muy bueno, la salchicha sobre todo, pero era como que sí, eso es todo. Era tu cena. Sí, entonces sí, de muy jovencita, de que me hacía a los 17, 18 años unos licuados de apio con naranja. O sea, en mi casa siempre hubo la alternativa de comer frutas o verduras y siempre hay algo verde que comer en la comida. Era el lema de mi papá, de que siempre cualquier comida, bueno, échenle una verdura verde o algo, aunque sea un chile verde, o sea, para que haya algo de fibra y así. Y bueno, sucede eso de lo del espagueti. Y pues para mí empieza como una especie de despertar, porque pues a mí me gustaba mucho Dragon Ball, ¿verdad? De jovencita. Era así mi super serie favorita. Y el personaje comía y comía y comía y comía y comía y era súper fuerte y todopoderoso y iba y peleaba. Entonces era como mi ídolo en esa época. Y yo decía, pues ahorita soy algo así porque puedo comer mucho y si lo vomito, haz de cuenta que no pasó nada. O sea... fue una asociación sonsa, así. Pero entonces fue de que, bueno, si me como todo un paquete de Oreo y esto y lo otro, lo puedo vomitar y no me va a engordar. Entonces fue como una especie de despertar malévolo en los primeros meses. Sí, o sea, fue como, wow, o sea, si como esto, lo como rápido y lo vomito y ya, o sea, no me va a engordar, no va a suceder nada. Y bueno, ya después viene la parte donde me doy cuenta que no puedo parar. O sea, porque primero sí, como que eso lo haces una vez y luego pues otra, o así cada que comes algo en exceso. Y luego te das cuenta que ya no pudiste parar, o sea, que no solo te comías un paquete de Oreo, sino comías 2 o 3 o 4 la caja. O sea, se hizo un monstruo, Pedro. O sea, de un pasoncito de una espagueti una vez... durante 12 años de mi vida, todos los días, hasta 10, 15 veces al día, atracones y vómitos. ¿Al día? Yo creo que es lo más extremo. No sé si 15, no te sé decir, pero sí muchas veces al día. Y los días buenos que yo decía, ay, este día me fue bien, palomita, una vez diaria. Okay. La única vez que tuve un periodo de que no vomité fue cuando yo me interné voluntariamente en un centro para depresión y trastornos de la personalidad. Sí. Era un centro que se llamaba CADE en Guadalajara, que mi papá con mucho esfuerzo me pagó cuando yo por fin le confesé, porque pasó como un año y medio, hasta que yo pude hablar con ellos y decirles, oigan, pues estoy haciendo esto.
Y fue súper feo, Pedro, porque ¿Cuál es la sensación? ¿Culpa, reproche, venganza? ¿O cuál es? ¿Qué sientes en ese momento? ¿Sientes culpa contigo después de vomitar? ¿Después de cuánto tiempo? Mira, primero sientes ese mínimo segundo de libertad, así que ya, descansa el cuerpo, porque físicamente es agobiante tener mucha cantidad de comida en tu cuerpo. O sea, yo me inflaba como embarazada, o sea, sí, y lo vomitaba y ¡fum!, desaparecía. Haz de cuenta, era como que magia. Un mini segundo de libertad y luego ya venía. Y obviamente de excitación y de rush porque estás comiendo y todo eso genera mucha sustancia en el cerebro, genera mucha dopamina, mucha liberación de químicos rápido y luego viene un bajón fuerte de depresión, de que dices, otra vez, y siempre te prometes, esta es la última, ya no va a haber otro atracón, ya, es más, planificas todo de cierta manera que gastaste todo en ese último atracón porque va a ser el último, entonces lo aprovechas. Y ese va a ser el último, pues lo usas, lo aprovechas bien. Es como entonces, los que estamos gorditos, que en algún momento dices, me voy a poner a dieta, ándale. Este día voy a comer de todo. Sí, porque voy a empezar la dieta el lunes. Sí, pero pues los gorditos no lo regresamos, ¿verdad? Pues es igual, Pedro. Así, exactamente igual, decía yo. Pues esta va a ser la última y ya mañana cero. Ya mañana empiezo otra vez a comer normal, porque pues más o menos durante esos años yo investigaba a ver qué comer, cómo hacerle para no vomitar. O sea, me investigaba cosas, métodos de hierbitas, de aceititos, de tés. Fui a terapia, obviamente. O sea, saqué todos mis problemas a tratamiento con personas que me dieron hipnosis, me dieron terapia gestal, cognitivo-conductual. Cuando estuve internada, pues fueron muchas sesiones grupales. ¿Cómo es el internamiento? El internamiento empieza por voluntad propia. Y bueno, pues fue cuando yo primero hablé con mis papás y luego me mandaron con un psicólogo que me refirió a un psiquiatra que me dio medicamento. Me dio Prozac y me dio otros que no me acuerdo, que me acuerdo que eran muy caros y que yo le decía, oiga doctor, ¿y qué pasa si vomito? Y ya me tomé el medicamento, pues agarras la píldora y te la vuelves a comer, o sea, el medicamento es importante. Bueno, estuve 2 meses así, no me hizo nada, o sea, seguía sintiendo la misma necesidad de darme atracones. La ansiedad de darte el atracón. Sí, o sea, lo mismo, y luego después sucedió que esos psicólogos, mis papás creyeron que con todo eso ya había terminado y yo no decía nada porque no quería que se dieran cuenta, que yo me iba a escondidas a comer fuera, o sea, no creas que lo hacía delante de ellos. Todo esto siempre es en lo secreto, o sea, cuando estaba sola, cuando iba caminando rumbo a la escuela, en la escuela, saliendo de la escuela, o sea... Sí, no termina siendo más que un gusto culposo, tengo que esconderme para hacerlo, ¿verdad? Sí, sí. Mi bulimia se desarrolló en en mis años de universidad. Y cuando salí de la universidad y tuve mi primer empleo, yo creo que fue mucho más porque tuve salario. Entonces mis atracones agarraban otro nivel, ya no eran solo papitas y ya era sushi, ya era hamburguesas, ya era cosas que... ¿Y estamos hablando que ya ibas ahí al 4.º año del problema? Sí, o sea, 3.º, 4.º año yo hablo con mis papás, ya estaba yo trabajando y les dije, ¿saben qué? No, o sea, no me pude curar, o sea, no lo pude superar, llevo todo este tiempo así, ya está, ¿y cómo? Y la lloradera, ya sabrás, y yo pues estoy buscando ayuda, porque yo dentro de mi enfermedad, ¿sabías que yo me quería mal, curar, ¿no? Sí, o sea, yo quería acabar con eso, ser una persona normal para mí siempre... Desde el 2.º año de tener bulimia fue algo que siempre anhelé, o sea, si me decías, ¿qué quieres de Navidad? O ¿qué es lo que le rezas a Dios? Ser alguien normal, o sea, comer y ya, o sea, nada más comer y calmarme y sentarme y hacer otra cosa, no pensar en comida todo el tiempo, o sea... ¿Te sentías deprimida? Sí, muy deprimida, o sea, yo ahí llegué a una iglesia cristiana, o sea, yo le decía a Dios, por favor, cúrame, o sea, yo iba y... a que me ponieran manos y me tumbaran y que me quitaran lo que tuviera porque yo ya no veía la salida. Total, me internan 2 meses y en esos 2 meses yo me entregué por completo al programa, que era muy psicológico, o sea, te hacen que descubras
el hilo negro de tus raíces emocionales y de las culpas de tu mamá, de que si te dijeron, de que si todo, o sea, pones sobre la mesa todo lo que pudo haber propiciado que seas bulímica y que trabajes tus emociones. Y cuando yo me di de alta, pues ya habían pasado 2 meses, ¿verdad? O sea, 2 meses en el centro. En el centro de donde estaba yo internada, que realmente es una burbuja porque hay nutriólogos que te sirven tu porción de desayuno y luego hay una actividad programada y luego una manualidad y luego la terapia de grupo y luego la terapia personal. Todo el día estás haciendo cosas, ¿no? O sea, incluso no hay puertas en los baños, o sea, todo está súper controlado, súper cuidado, y yo me entregué por completo a eso, pero cuando yo salí, o sea, la semana recaí, Pedro, porque el choque de la realidad, del entorno natural en el que yo estaba, todo me asociaba a la bulimia. Sí, o sea, básicamente estabas siendo victimizada por tu medio ambiente. Sí, pero yo te puedo decir, Pedro, que si una persona se quiere curar, tiene que dejar la mentalidad de paciente para convertirse en participante, porque hasta que yo no participé mental, consciente y físicamente del problema, o sea, participante real de la enfermedad, no que vengas y te sientes, te sirvan, te traigan, te terapien, te pongan los medios, porque no los hay, no los va a existir, como tú decías ahorita, no va a haber quien te traiga el medicamento para que en tu cerebro, o sea, suceda. Y créeme que yo hubiera querido eso, porque hasta yo investigaba a ver qué cirugías cerebrales se hacen para estos casos, y no hay nada que se pueda hacer por parte externa. Bueno, te voy a seguir contando lo que sucedió. Después de eso, yo entro en una relación con una persona que también duró sus buenos años, y ahí voy a la parte de lo fuerte, donde ya me curo. Con esta persona que era también adicta, cuando nos juntamos, empeoró mi bulimia a todo lo que da y su adicción también, pero encontramos un lugar donde quedarnos con nuestras adicciones y problemas tan enraizados que yo me resigné y me olvidé por completo de curarme por años. Okay. O sea, yo dije, me voy a morir bulímica. O sea, ya me hacía mis rutinas de qué cosas comer para llenarme rápido, que no fueran tan caras, porque también empiezas a mermar en lo económico, sí, de que claro, todo se te va, todo el salario, todo lo que ganara se va en eso. Entonces es muy fuerte, que ya es como un adicto, o sea, acostumbras a juntar lo que tienes para tu adicción, lo satisfaces y ya. O sea, mi vida giraba en torno a qué comer y cuándo comer, y esta persona, también yo me volví como la persona empática y él el narcisista, que esa es otra historia, sí, también bien fuerte, pero sucedió que tuvimos un incidente de violencia y mi hermano se dio cuenta y intercedió y se hizo ahí me agarró y me dijo, Almendra, ¿qué estás haciendo? Te está hablando así y así y así, y llegamos a un episodio físico, de violencia física. Me dije, no te va a tocar un dedo encima, se va, o sea, lo corrió así literal, y lo cortas y ya no lo vas a volver a ver nunca y jamás, y no sé qué. Entonces yo me pongo tan mal porque yo también me había vuelto codependiente de esa persona, y mi papá y mi hermano me agarraron y me dijeron, estás codependiente, estás con el síndrome de Estocolmo, o sea... Sí, fíjate, básicamente estaba secuestrada de sus adicciones y escondiendo. Tú encontraste un lugar donde esconder la tuya, ¿verdad? Así es. Entonces, para una persona que tiene un problema de bulimia, es más fácil ayudar a la otra, tratar de curar a la otra persona, estar a favor de la otra persona, que curarse a sí misma. Entonces, mi papá también, que había pasado por sus cosas, me regaló un libro de Codependence No More, y lo leo y me dicen, ya no puedes ver a esta persona porque te hace daño, así es, yo llorando. O sea, todavía después de lo que pasó, Pedro, yo en mi mente como que seguía queriendo volver, o sea, y pasaron cosas fuertes. Entonces me llevaron con unas psicólogas del Centro de Mujeres de allá de Saltillo, y yo me leí el libro, y el libro decía, lo primero que usted tiene que hacer para dejar de ser codependiente de otra persona es cuidarse a sí mismo. Y eso para mí fue, pues no hay de otra, Almendra, lo que tienes que hacer es curarte de la bulimia, o sea, eso es, no hay otra cosa que sea más obvia.
Entonces volví a googlear en internet cómo curar la bulimia. Y cuando estaba en la búsqueda di con unos videos de una chava que se llama Coral Muyáez, que ella cuenta su historia, y yo, ay, hace cuenta que soy yo, o sea, estaba contando Sí, lo que es estaba muy pasando. similar. Muy similar, lo mismo, cayó también en cosas así. Y ella platica de un libro que se llamaba The Bulimia Help, y lo compro y me llega, y ese libro habla de otro libro que dice Brain Over Binge, o sea, el cerebro sobre el atracón. Y ese es el libro que me sacó a la semana, Pedro. O sea, a la semana de yo estar leyendo ese libro, mira, empecé no solo a no vomitar y no tener atracones, sino a hacer cambios reales en mi vida, o sea, de entorno, donde yo estaba viviendo, lo transformé en departamento, o sea, económicamente me fue muy bien, o sea, después de lo que sucedió con esta persona, jamás lo volví a ni siquiera intentar buscar, o sea, hasta tuve que pedir una orden de restricción, o sea, muy diferente, empiezas a empoderarte de tu vida y todo tu entorno empieza a cambiar. En ese tiempo había mucho amor de tus padres hacia ti. Sí. ¿Sentías ese amor o no te sentías amada? No, no lo sentía, me sentía muy lejana, muy alejada de ellos, porque cuando tú tienes un problema así, que no le cuentas a nadie, que es para ti, porque estás en lo secreto, comiendo esto y lo otro, no quieres a nadie cerca, no quieres que nadie te moleste, quieres estar en ese Escondite. burbuja, en ese escondite, porque crees que es un lugar seguro. A medida que explota y abres y dejas que otra gente llegue y entra luz, literal, o sea, empiezas a ver que mucha gente está de tu lado, que tú puedes realmente salir de ahí. Y el método, el mecanismo que yo usé para curarme, que sí lo quiero compartir porque Pero, creo que... pero antes de llegar a esa, ¿en qué momento tocaste el fondo? ¿En qué momento dijiste, basta, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí? Yo creo cuando empecé a leer, o sea, lo primero más fuerte pues fue ese episodio de violencia, mi papá y mi hermano hablándome sobre esta persona. O sea, ellos no sabían de que yo seguía vomitando, o sea, ni en cuenta ellos. Pero o sea, era claro que eras una muchacha de 40 kilos que ya tenía 30 y tantos, en treinta eso y ya tantos, estaba muy que flaca ya en esos años. básicamente eras esquelética, que ya habías atravesado por varios años con la enfermedad, que los papás saben si sigues con los mismos hábitos, porque lo saben, porque te ven y te conocen y te aman. Pero no quieren saber Pero o enterarse realmente. no quieren que tú sepas que saben. Es una diferencia grande. Y luego pasa ese momento, el momento de tocar fondo con el conflicto con esta pareja. Y en tu recuperación emocional googleas la historia de esta mujer y compras los libros, lees los libros y ¿qué pasa después? Bueno, cuando estaba en esa búsqueda me pico por completo del tema, otra vez empiezo a tomar como que el control de querer curarme. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía como 8. 28. El año que los conocí a ti ya tenía unos 2, 3 meses. De que había salido, es correcto. Sí. 28 años, pero ya tenías 9 años dentro de ese laberinto en el que estabas sufriendo en ti misma todos los estragos de la enfermedad. Sí. Sí, o más. ¿Cómo empieza? Más, 12, o sea, a lo mejor entré más como a los 18, porque cuando sucede esto, yo contaba ya como 10 o 12 años en bulimia. Sí. Y esa vez fue tajante, o sea, empiezo yo de plano dejar de vomitar primero, porque el método es cero, o sea, tolerancia con el ciclo, con el patrón. Y el patrón es claro se repite porque necesita el atracón y el atracón necesita el vómito y el vómito necesita que haya un periodo de reposo, ayuno y cero, y es un ciclo sin fin. ¿Verdad? Sí, y se repite y se repite. Entonces, el método ¿Cuándo dices, ya no me voy a atracar?
el día que leo el libro de Brain Over Binge, el día que lo leo, empiezo a leer todo lo que dice sobre el cerebro, que no eres tú, no tiene nada que ver tú. O sea, No eres tú. fíjate, Estás enfermo. si yo me pusiera a discutir o a recordar lo que me decían las psicólogas, que me terapiaron durante muchos años, me hicieron perder mucho tiempo porque me decían que mi raíz emocional y de frustración y de dolor eran mis papás. Bueno, si supieran que después de que estuve con ellas tuve muchas cosas peores que me sucedieron, sí, mucho claro, más traumáticas, claro. y yo ya era bulimia, o sea, Sí. yo ya tenía bulimia. O sea, no era tanto el origen, sino lo que ya estaba sucediendo. Sí. El modo era romper el ciclo, que no hubiera un atracón y no hubiera otro vómito en el entorno natural de la persona. Entonces, ¿Cómo le va a tu biología en esos 12 años? sí, el cuerpo cambia, el cuerpo se hace muy elástico, entonces el modo de revertir una bulimia es tardado, porque primero viene una hinchazón fuerte, porque hay mucha retención de líquidos, como el riñón está procesando alimento que no estaba recibiendo y nutrientes que tampoco estaba recibiendo, no sabe qué hacer con ellos. Entonces sí hay muchos cambios físicos durante el primer año, y eso es algo que yo sí quería comentarles, si hay personas que estén viendo esto que sean bulímicas y que tienen mucho miedo a recuperarse por miedo de que van a engordar mucho, porque sí sucede, aunque yo te diga, no, pues yo no era gorda ni nada, pero yo sí tenía el miedo de que, bueno, voy a dejar de vomitar, pues voy a empezar a comer, voy a empezar a engordar, voy a empezar a ser grande. Y el miedo es no querer ser grande. Como mis tías. Sí, o sea... ¿Qué era lo que tenías en la mente? Sí, el asunto es minimizarse, hacerse delgado, hacerse muy flaco, muy nada. O sea, es una enfermedad muy difícil de entender, porque pierdes la identidad de la persona. Lo que rescatas cuando te recuperas es la verdadera almendra, lo que le gusta, lo que va a ser, lo que la identifica como persona, que no es la bulimia. Porque si claro. la bulimia te hizo creer que eso era lo que tú eras y ese era tu propósito de vida, entonces ahí estuvo el candado que encerró la cárcel. Si tú lo empiezas a abrir y a desmenuzar todo hacia atrás, bueno, yo no quiero ser bulímica, por eso no debo de darme un atracón y por eso no debo de vomitarlo, y si me lo doy, no lo voy a vomitar. O sea, sí, mi recuperación empezó con un primer atracón que me di y no lo vomité. Okay. Así fue mi primer paso. Es muy fuerte porque traes comida que estabas acostumbrada a devolver y a sentir esa liberación y todo lo demás que viene en cadena. Entonces, el primer atracón que no vomitas es muy fuerte, psicológicamente estás con bombardeos mentales de que tienes que ir al baño y tienes que hacerlo y tienes que vomitarlo y tienes que esto, pero lo tragas. Esos pensamientos, esos bombardeos que se vienen encima duran a lo mucho 5 minutos, 6, 7 minutos. Los pasas y al 8º, 9º minuto empiezas a tener el control y empoderarte, porque eso es lo que tarda tu cerebro primitivo, el prefrontal córtex, en acaparar todo el primitivo, que es el de la urgencia, el de la repetición de hábitos, el que se esmera en que tú repitas un hábito para garantizar la supervivencia de tu especie. El mecanismo de repetición de hábitos es tan fuerte, es tan poderoso, que nos hace creer cosas que realmente no somos y no queremos. O sea, yo ya sabía que yo ya no quería ser bulímica, y la mente, la repetición de hábitos. Para mí la bulimia era mi mayor hábito, que mi cerebro primitivo identificó como que era lo más importante, que me iba a hacer vivir más, que mi especie viviera más. O sea, mi mecanismo de supervivencia de especie era ese hábito al que se aferraba. Otros tendrán otros, ¿verdad? Pero en mi caso ese era. Entonces revertirlo tomó tiempo y un primer atracón que tuve que digerir, y de ahí pues empiezas a tener una victoria que te hace creer que sí puedes, y esa es una cadenita que agarra otro eslabón de otra victoria, de otro. Posiblemente ya no vuelves a tener otro atracón. Bueno, yo ya no volví a tener otro porque sentía que si volvía a tener otro iba a sentir otra vez esos malestares que ya no iba a querer tener. Entonces empiezas a revertirlo poco a poco, con uno primero que no lo vomitas, porque la bulimia es esas 3 cosas: la urgencia de atragantarte, el atracón y el vómito. O sea, es un mecanismo de 3 fases. La tercera fase también se le llama la fase purgativa, porque no todos los bulímicos vomitan.
hay otros que caminan, o hay otros que hacen mucho ejercicio, o ayunan, o sea, hay de bulimias a bulimias, pero en mi caso era vómito, vómito, vómito. Sí, la bulimia típica, Sí. la necesidad de atracón, Sí, el atracón y el posterior desecho. así es. Qué complicado. Súper complicado. Empiezas pero ese proceso de salida sí, y después de ese atracón, obviamente, me imagino que regresa a tu cuerpo la energía después de los Sí. 8 o 10 minutos y dices, lo superé esta parte. la superas, porque ves, te pones como un espectador de todo lo que acontece en tu mente. Sí. Entonces tú te pones a ver como si estuvieras viendo un partido de fútbol Sí. o algo que no te interese, un juego, estás viendo un episodio de Barbies, en tu caso, ¿verdad? Porque a Sí. lo mejor sí te gusta el fútbol. Para mí no me gusta el fútbol. Me Es como, encantan las Barbies. o sea, No, es como estar viendo algo que no te interesa, Sí, que pero no lo te estás interesa. viendo. Sí. Estás prestando atención a todas esas cadenas de pensamientos que quieren que te les enganches, porque finalmente, si tú estás escuchando tus pensamientos, pero es el cuerpo el que toma las acciones físicas para llevarlas a cabo, como es levantarte, ir al baño y hacer las poses para vomitar, es el cuerpo, el físicamente el que tiene el control y a través del prefrontal córtex el que lo ejecuta. Ujú. Entonces estos pensamientos no te pueden hacer que te muevas ni un dedo si no quieres. Ujú. Entonces ahí lo disocias, esa es la mente del primitivo y el bombardeo de las urgencias de tener el atracón y después el vómito. Entonces no las escucho porque yo me mantengo con el prefrontal córtex, que es donde verdaderamente está mi identidad, que es la de una persona que no vomita o que no quiere vomitar, que no quiere ser bulímica, que quiere ahorita ponerse a escribir, o que quiere ahorita ponerse a hacer dibujos, o que quiere ahorita ponerse a hacer otras actividades muy diferentes a las de continuar los atracones y los vómitos. Bueno, fue el vómito. Después fue controlar los atracones. Y luego ya los pensamientos se empiezan a disipar, te dejan en paz, porque le está comprobado que la persona bulímica muchas veces esos atracones los tiene no tanto porque los necesite físicamente o los químicos, sino simplemente para deshacerse de las urgencias molestas, de esas voces internas que empiezan a sugerirte imágenes, veas esto, compra esta coca, lee por una pizza, o sea, son los pensamientos de los que te quieres deshacer. Entonces terminas teniendo el atracón para que te dejen en paz. Ujú. Y terminas teniendo para deshacer esos pensamientos que se van por unos momentos, después te vuelven a atacar otra vez, pero la única razón de que una persona permanezca en ese ciclo es para deshacerse de esa urgencia intensa que la persona siente. Ujú. ¿Cómo es tu primera semana de logro, de no vomitar y de no atracarte? Fue la mejor semana de mi vida, Pedro, porque yo me sentía súper poderosa, le empecé a contar a medio mundo, pues empecé a sacar los trapos al sol con mucha gente, con mis mejores amigas. ¿Cómo que tenías esto? Y sí, así empecé y quería hasta escribir un libro ya de cómo recuperarse. O sea, yo esa primera semana andaba, pero sí, fuerte. Con toda la energía. Sí. En algún momento, en la primera internación o tu visita con los psicólogos o el psiquiatra, en algún momento te platicaron el proceso cerebral que te lleva a tener bulimia. Jamás, Pedro. Jamás. Ellos querían que nos centráramos en los problemas míos con mi mamá, Ujú. con mi familia. Sí, O culpar sea, al entorno. Sí, no, si yo hubiera hecho caso a mis psicólogos, seguiría siendo bulímica. Ujú. O sea, ellos me dijeron, es que esto nunca te vas a curar, porque tu vacío que tienes de soledad y de abandono de tu mamá y de que no sé qué, eso es muy difícil que te cures, me decían. O sea, tú saliendo de aquí, o sea, es muy probable que recaigas. Me dijeron varias veces antes de salir. Ujú. O sea, Básicamente te programaron para que recayeras. Sí, fue muy difícil porque ellos no abordan el mecanismo físico, o sea, no te enseñan que tu ¿Cómo cerebro funciona el está cerebro? haciéndote una jugada muy cruel.
pero o sea, parte de que está haciendo algo muy cruel en contra de ti mismo es un cerebro sano, porque el cerebro está programado para hacerte repetir hábitos, porque si no tienes un hábito que te motive a levantarte cada mañana y te empieces a deprimir o querer morir, no tienes cómo garantizar la supervivencia de la especie. Entonces el cerebro tiene ese mecanismo que es el cerebro reptiliano, que es el que te hace ir por, no sé, me imagino los primitivos, es el instinto que te hace levantarte, ir a agarrar la lanza, o sea, ese instinto es bueno cuando está bien orientado, cuando está bien canalizado, pero cuando opera en nuestra contra. Ahora, es muy interesante cómo surge el mecanismo de repetición de hábitos a nivel neurológico, porque existe algo que se llama la neuroplasticidad. Sí, claro, ahí se va grabando el hábito. Graba. Hasta que lo haces de manera automática. Sí, y ciertas condiciones hacen que tú quieras repetir un hábito y tiene que cumplir de que sea algo satisfactorio, de que sea algo que que te causó un impacto fuerte, que liberó ciertas sustancias químicas en el cerebro y que se quedó registrado con cierta compatibilidad en las neuronas, que lo hizo, el cerebro busca ahorrar tiempo. Entonces, cuando encuentra un mecanismo que cumple ciertas condiciones, que te hizo feliz unos instantes, que esto y lo otro, lo va a volver a repetir. O sea, algo que hiciste agradable con una amiga, de que tomaron un café y le sirvieron un cupcake así bonito. Luego otra vez vas a querer volver a repetir la misma experiencia. La misma experiencia. Por eso vamos a los mismos restaurantes, por eso a veces vemos otra vez la misma película, porque en nuestro cerebro quedan grabadas huellas neurológicas donde hubo cierta confort, y eso para el cerebro es importante porque garantiza la supervivencia de la especie. Es algo bien loco, pero todo está ahí. Todo está en el cerebro. Sí. Y así como el cerebro aprendió a tener y a considerar los malos hábitos o los hábitos dañinos como hábitos simples, porque el cerebro es ciego, es decir, nuestra parte frontal es la que tiene las conexiones visuales, la parte del cerebro primitivo primario, o el cerebelo, o la base de la corteza cerebral, esa es ciega, obedece lo que le dice el cerebro. Y ahí es donde se fija las instrucciones de lo que tú consideras es placentero, bonito, agradable, que te alimenta, que te hace ser un superviviente. Pero se graba. Sí. Y en el momento que se graba y se convierte en hábito, es un conflicto muy grande. Ahora, para salir de eso está canijo. Por eso es admirable que haya salido de ese problema, porque ya tenías muchos años con el cerebro básicamente entrenado a tener ese hábito. Sí, Pedro. Bueno, ahí te va otra cosa que quiero comentar. Para revertir un hábito así, yo ya tenía muchos años, sí tienes que hacer nuevos caminos neurológicos. Claro. La neuroplasticidad habla de eso. De abres otras rutas que tu cerebro identifique y se acostumbre. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue a llamar a amigas, a llamar a familiares. Yo casi no era de agarrar el teléfono, pero en esos años empecé a hablarle a medio mundo, o sea, a platicar así, a hacerme platicadora, y luego también a caminar bastante. Empecé a caminar mucho y empecé a leer, o sea, me clavé mucho con esos temas y me metí mucho a lo de la medicina natural y todo eso. Y otra cosa que sí quiero comentar, porque yo creo que mucha gente se confunde, es que cuando, por ejemplo, yo me curé de la bulimia, ya voy para 8 años, en noviembre, 9 de noviembre es mi aniversario, yo puedo decir que sigo siendo muy insegura, tengo muy baja autoestima, o sea, siento yo que hay cosas que, si bien te pueden hacer propicio para que tú tengas o seas propenso a que tengas bulimia porque pues eres inseguro, no quieres engordar, eso no lo define todo, o sea, yo sigo siendo insegura, siento una autoestima baja,
que tampoco no me hacen bulímica hoy en día, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, no por eso, o sea, no, y ahorita tengo muchos problemas, Pedro. O sea, tengo un montón de problemas, pues soy mamá, imagínate. Sí. O sea, viene la ansiedad de la posmaternidad, o sea, vienen muchas cosas que ahorita pudiera estar súper bulímica, pero nada de eso tiene que ver con el mecanismo de comer, darte atracones y vomitar. Porque muchos psicólogos, no, es que es esto y esto es tú, cómo te ves a ti misma y etcétera. O sea, todo eso se sigue trabajando, o sea, Sí. yo lo sigo trabajando. Sí. Son áreas de la vida que uno tiene que estar, igual mis relaciones con mis papás, o sea, pleitones que me he dado con ellos, Pedro. O sea, otro tema, ¿verdad? Pero no necesariamente están las historias. Sí te pudieron haber orillado a que tuvieras ciertos malos hábitos, que cayeras en algo así, pero no lo vas a corregir. No es el origen. No te vas porque a... no es el origen. No, el origen es un mecanismo muy, muy antiguo del cerebro. Ahí está la respuesta. Sí, no se trata de si te peleas con tus papás, si tienes bajo estima, si tienes ansiedades, o si tienes una bronca con tu mamá, broncas con el negocio, un tema con tus hijos. Sí, no es eso lo que te lleva, es un tema en el cerebro. Claro. Entender el problema en el cerebro, eso es lo que te cura al final de cuentas. Sí. Y es lo que te pasó. Sí. Entendiste que ahí estaba la solución. Así es. Y empezaste a hacer lo que hace una persona normal para sobrevivir a todo esto. Lo platico fácil, pero realmente después de todos los años que estuviste en ese estado, salir de ahí como lo hiciste es muy admirable, Almendra. Por eso la intención de platicar contigo y que le platicaras a mí y al auditorio que nos ve cómo fue ese camino en el que obviamente hubo una serie de sufrimiento profundo en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, en tu yo interior, en tu mente, pero estás fuera de eso. Sigue habiendo problemas, claro. El medio ambiente sigue siendo conflictivo, pero al final de cuentas, ahí está la almendra fuerte, la almendra poderosa, claro. La almendra grande, que pudo salir de ese problema y hoy es una mujer que tuvo en algún momento bulimia y que vivió para contarlo. Sí, pero, yo quisiera platicar, si se puede. Sí, claro. Otras más cosas. Fíjate, bien rápido. Cuando yo me recién recuperé de la bulimia, Pedro, andaba con pinzas. Sí, claro. O sea, comiendo lo que yo sintiera que fuera seguro. Verduras, avena, plátano, muchas nueces, muchos frutos secos, muchas cositas así. Y unos años estuve muy vegana, Pedro, exageradamente vegana, porque yo sentía que la carne me hacía un poquito de daño, me inflamaba mucho, la digería muy lento. Y en esta etapa de mi vida he incorporado más cosas que jamás creí que iba a volver a comer, como panecitos, pastel, nieve, cosas así. Entonces sí se puede lograrlo y literal levantarte de la mesa después de comerte un pastelito y un café y sentarte a platicar a gusto las horas con alguien y sin pensar en que tienes que levantarte a vomitar. Exacto, o sea, sí se puede. Es algo que yo siempre soñaba con lograr. O sea, levantarte de un comedor, irte. Sí sigo siendo picky con algunas otras cosas de comer, porque ya sabes, trato de cuidar la salud, se canaliza. En mi caso, pues a la trofología y a los alimentos saludables y todo, pero hay un balance porque también podemos disfrutar o entender que podemos disfrutar la comida, porque la comida es muy noble, está asociada a todo tipo de recuerdos de la vida del humano. ¿Cómo no? Entonces, sí, es un tema muy, muy, muy extenso, muy extenso. Muy extenso. Te agradezco mucho, Almendra, gracias por venir a platicar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que sí se puede, yo estoy tratando, porque como saben también soy humana y lidio también con mis organizaciones, pero estoy tratando de sacar un libro para documentar todo esto. Estoy en Facebook como Cómo curar la bulimia. Ahí en mis posts muy antiguos viene todo toda la metodología práctica, así tal cual, paso tras paso, que yo hice y que yo tradují, que bueno, me inspiré en el libro que no encontré traducción, pero lo traduje para que la gente pudiera entenderlo y hacerlo también ellos. Y por si alguien de los que están viendo
quiere documentarse sobre cómo curar la bulimia, ahí está en Facebook cómo curar la bulimia. Y ya, que sí se puede, es algo muy realizable. Yo juraba que me iba a morir bulímica, Pedro. O sea, yo cuando ya estaba en mis peores momentos de resignación decía, yo voy a ser así. Y aquí estamos, estás casada, empresaria exitosa, con un niño y disfrutando de tu vida. Así es, Pedro. Gracias, Almendra. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias a usted que nos vio, gracias a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, a Andrea González en el audio y por supuesto gracias a Karina Barberena, productora general de este espacio. Gracias a usted que nos vio, muchas gracias y quiero que sepa usted que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar siempre y cuando sea de viva voz.